Hola, yo soy Tito de TitoScape y en este video quiero hablarle de algo importantísimo para nuestro acuario. Es algo que me pidieron mucho y tenemos que hablar necesariamente para poder hablar después de otros temas, y es el pH. El pH, si se acuerdan, en época de colegio vimos lo que es. Estamos hablando de una forma de medir lo ácido y lo básico, o lo alcalino, y se usan mucho en muchas otras cosas. Por ejemplo, los agrónomos usan para saber la acidez de la tierra, cuando la tierra está muy ácida, alcalinizan la tierra para cada tipo de planta. Y nosotros en los acuarios tenemos que cuidar también a nuestros peces, sobre todo, que necesitan un pH específico. Algunos de ellos son especiales, entonces tenemos que cuidar ese valor en nuestro acuario, y es el valor que más tenemos que cuidar después de la temperatura, para los peces y también para las plantas. Y ahora, ¿qué es el pH? El pH lo que mide es, como ya dije, lo ácido o lo básico, y podemos hablar de una escala, de la escala del pH, que va de 0 a 14, siendo el 0 lo más ácido y el 14 lo más básico o alcalino. Entonces podemos decir que 7, que es la mitad, es un pH neutro. Nosotros en nuestros acuarios vamos a movernos más o menos siempre, o lo común es de 6.5 a 7.5, que ahí ya tenemos una gran variedad de peces que pueden vivir en ese pH. Pero hay peces, por ejemplo, que pasan este límite, y por eso es importante saber y cómo cuidar el pH en nuestros acuarios. Y estos extremos son, por ejemplo, los discos. El cíclido más grande que tenemos en los acuarios, el rey de los acuarios, viene del Amazonas, y el Amazonas tiene aguas ácidas. ¿Por qué tiene aguas ácidas? Porque el Amazonas está en medio de una selva, entonces hay troncos, hay hojas en el agua, y todo eso hace que se acidifique el agua. Entonces podemos ver que el disco puede vivir de un pH desde 4, 4.5, 5 hasta 6.5, y algunos están criando en acuarios que pueden ya llegar a 7 e incluso pasar un chiquitito, pero ese es el rango de los discos. Si tenemos discos, necesariamente vamos a tener que bajar un poco el pH. Y en el otro extremo tenemos los cíclidos africanos. Estos cíclidos vienen de unos lagos que se llaman Tanganica y el lago Malawi, que son dos lagos que hace miles de años estaban unidos al mar, y por eso tienen un agua muy alcalina, y podemos hablar de que desde pH 7 hasta 8, 8.5 incluso de pH que estos peces necesitan para poder estar bien. Entonces esos son los extremos, que si tenemos esos peces vamos a necesitar modificar nuestro pH. Incluso, por ejemplo, los goldfish necesitan un pH de 7 para arriba, 7.5, y a veces tenemos el problema de que nuestra agua que llega a nuestra casa, por lo menos acá en Asunción, suele llegar un poco ácida. Entonces tenemos que modificar algunas cosas para poder tener bien a los goldfish. Bueno, ¿y cómo medimos el pH en nuestros acuarios? Y hay muchas formas, pero la forma más fácil son las formas comerciales. Voy a hablar de 3 formas que conozco y que tenemos acá a disposición. Una son las tiras de papel, las tiras reactivas. Estas tiras son baratas, fácil de conseguir, pero son un poco inexactas porque cuando se humedecen ya no funcionan. Después está el más común y el que recomiendo, que son el test de gotas, que podemos conseguir fácilmente en cualquier acuario, y nos pueden ayudar para saber más o menos el rango de los tropicales. Entonces podemos conseguir esos test de gotas
para medir el pH. Después está algo más exacto y algo más profesional, más técnico, que son los test de pH electrónicos. Estos sí ya son más exactos, incluso traen unos calibradores para saber exactamente en qué pH estamos posicionados. ¿Y cómo subimos entonces el pH? Vamos a querer subir el pH, por ejemplo, cuando tenemos guppies, platies, mollies, goldfish, cuando tenemos cíclidos africanos, cuando tenemos todos los peces que necesiten de 7 para arriba. Vamos a necesitar subir un poquitito el pH, porque según las pruebas que yo estoy haciendo en Asunción, por lo menos, siempre tenemos un pH más o menos de 6.5. A veces cuando hay sequía y cuando no está lloviendo mucho, viene un poco más alcalino, pero hasta 7. Entonces cuando tenemos agua ácida que sale de nuestra canilla, tenemos que elevar un poquitito el pH. Entonces, ¿cómo elevamos el pH? Y hay varias formas caseras y hay formas también comerciales de cómo hacer esto. La forma comercial es un polvo. Viene en polvo o viene también en forma de sales o viene también en forma líquida, disuelta en líquido, potes comerciales que se pueden encontrar en los acuarios para subir pH. La forma casera más fácil son las piedras calcáreas, las piedritas blancas, las famosas piedritas blancas que podemos encontrar en los viveros, para decoración de las tunas. Para decoración de jardines podemos encontrar esas piedritas blancas que son para paisajismo. Esas piedritas blancas son calcáreas y podemos introducir al acuario para subir el pH. En los acuarios también se encuentran estas piedritas blancas y se mezclan con piedras que no son calcáreas para nivelar más o menos el pH en 7. Y esta es una buena forma y la forma más efectiva y más también lenta de subir el pH. También tenemos que recordar que una subida o bajada rápida de pH estresa a nuestros peces y por eso es importante tener en cuenta también cómo subir y cómo bajar. Otra forma de subir el pH, si te fuiste a Brasil o a alguna costa de mar, es una práctica que no se recomienda. Pero si trajiste y tenés en tu casa alguna concha de caracol o concha que encontraste en el mar, eso también sirve para subir el pH en nuestros acuarios. Sube bien el pH, pero una práctica que no está bien. Otra forma de subir el pH, ya dije, es con sales. Y esas son las formas caseras y la forma comercial también de subir el pH. Y ahora, ¿cómo bajamos el pH? Vamos a querer bajar el pH, por ejemplo, cuando tenemos tetraleones, tetracardenales, cuando tengamos cualquier tetra, cuando tengamos apistogramas, mismo los cíclidos, los discos, los escalares, todos ellos necesitan un pH de 7 para abajo. Entonces, cuando tengamos un agua alcalina o neutra, vamos a querer bajar un poquitito, porque esto favorece los colores de los cíclidos, saca mejores colores, se pueden reproducir. Los tetras empiezan a entrar a tener comportamientos de reproducción porque se sienten en su ambiente y se sienten o sea, ese es su hábitat. ¿Cómo bajamos el pH? Podemos bajar de forma comercial. Vienen los líquidos para bajar el pH, pueden encontrar en cualquier acuario. Y la forma casera más fácil de bajar el pH es introduciendo un tronco al acuario como decoración. Y lo que hace el tronco es soltar taninos, y esos taninos tienen ácidos tánicos que hacen bajar el pH. También puede ser con la hoja de catapa. En los acuarios usamos una hoja que es la hoja de sombrilla, que tenemos mucho acá en Paraguay, que es un antihongo, es un antibiótico natural y solemos usar mucho en los acuarios, y esa hoja también funciona para bajar el pH. A razón de una hoja cada 20 litros puede ayudarte a bajar el pH.
de una forma muy buena. Otra forma que tenemos cuando tenemos acuarios plantados es bajar con CO2. El CO2 nos ayuda a bajar pH muy efectivamente, pero hay que tener cuidado con el CO2 porque baja mucho el pH. Entonces esas son las formas de subir o bajar el pH. ¿En qué momento tenés que medir pH? Esa es una buena pregunta porque podés medir, pero siempre para saber, pero ¿cuándo específicamente? Por ejemplo, cuando vas a meter peces nuevos o es la primera vez que metes peces. Te vas a elegir los peces, entonces lo que tenés que hacer es, ¿cómo se llama el pez? Se llama guppy, por ejemplo. Entonces te metes en internet y ves la ficha del pez y en la ficha del pez dice que necesita un pH de tanto a tanto, de 7 a 7.5 en el caso de los guppies. Entonces te vas a sacar test del agua de tu acuario y si corresponde con ese parámetro que tiene el guppy, puedes tener guppy, y si no, tenés que subir ese pH. Ese es un buen momento para medir el pH. Otra vez que puedes medir el pH, por ejemplo, es con qué agua vas a recargar tu acuario. Cuando vas a hacer cambios de agua, vas a usar agua de la canilla, vas a usar agua del botellón, entonces tenés que ver agua comprada, entonces tenés que ver si está bien el pH para el pez que elegiste. Entonces medí el pH, si está bien, si no está bien tenés que ajustar ese pH, bajar o subir. Yo, por ejemplo, cuando suelo hacer mantenimientos en mi servicio incluyo dos test de pH, que es mido el pH del acuario y mido el pH que sale del agua. Entonces, si veo una diferencia, tengo que o bajar o subir pH. Esa es una forma también, un momento también donde medir pH, cuando vas a hacer cambios de agua. Otros parámetros que tenemos que tener en cuenta con el pH. Dos parámetros, el KH y el GH. Esto es bueno saberlo, es bueno que sepas, pero no hace falta tener test para saber esto. El KH lo que mide es una propiedad que tiene el agua, que es cuánto el agua puede estabilizarse en un pH. El agua tiene una propiedad que es un efecto que se llama efecto tampón, que es que cuanto mayor KH tenga el agua, menos va a variar el pH. Y este también va de 0 a 1, 2, 3 y va subiendo la escala. Nuestra agua, en el agua, son las medidas que yo hice. Por lo menos en Asunción tenemos un KH más o menos de 2. Y para los acuarios se recomienda un KH de 4. Quiere decir que esa agua de KH 2 puede variar mucho el pH todavía. Y es algo a tener en cuenta con nuestro pH. Cuando vamos a subir o vamos a bajar el pH, tenemos que tener en cuenta que el agua va a bajar bruscamente o va a subir bruscamente. Y no se va a mantener en el tiempo si es que no mantenemos esas cosas en el agua. Entonces, cada cambio de agua vamos a tener que subir o bajar. Si tenemos, por ejemplo, los químicos, si tenemos, por ejemplo, el tronco o las piedritas que ya vimos que sube, el tronco baja, eso sí va a ir estabilizándose y va a variar menos porque va a estar dentro del agua permanentemente. Entonces el KH lo que hace es medir la propiedad del agua a mantener un pH o a variar mucho. En síntesis, la agua que tenemos nosotros hace que el pH varíe y tenemos que tener cuidado entonces al subir o bajar el pH. La otra medida es el GH, que lo que nos indica el GH es el total de minerales disueltos en el agua. Y cuando tenemos un GH bajo podemos hablar de aguas blandas, y cuando tenemos un GH alto podemos hablar de aguas duras. Generalmente las aguas duras van a acompañar con un pH alto y las aguas blandas con un pH bajo. A medida que se va llenando de minerales el agua, va a ir subiendo el pH proporcionalmente al GH. Eso es bueno saberlo, pero no hace falta entrar en tantos detalles con eso ni tener test. Cuando tenemos, por ejemplo, gambas, sí es importante.
porque ellas necesitan un pH específico para, por ejemplo, mudar. Los camarones mudan de piel y tenemos que tener un pH alto para poder que ellas muden. Y esos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta para llevar nuestro pH. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta con el pH. Por ejemplo, cada pez tiene un rango de pH en el cual puede vivir bien. Entonces no podemos mezclar peces de un rango con otro rango, porque en algún punto se encuentran, pero ninguno va a vivir bien. En este caso, por ejemplo, podemos dar el ejemplo de los guppies con los tetras o guppies con cíclidos. Los cíclidos necesitan un pH bajo y los guppies un pH alto, y nunca van a estar bien ninguno de los dos, porque nuestro pH no va a estar ni bien para uno ni bien para otro. Entonces vamos a tener problemas con uno de los dos: o se nos mueren los cíclidos o se nos mueren los guppies. La compatibilidad de peces en cuestión de pH es importante saber, porque ninguno de los dos van a vivir bien. No podemos tener un comunitario con diferencia de pH. Otro punto que tenemos que tener en cuenta es que los peces toleran mejor una subida rápida de pH que una bajada rápida de pH. Cuando tenemos una bajada rápida de pH, cuando tenemos un cambio brusco en el pH en general, produce estrés en los peces. Pero menos estresante es subir el pH rápido que bajar el pH rápido. Eso es un punto importante a saber, porque incluso podemos generar enfermedades en ellos, o podemos, cuando bajamos mucho el pH, por ejemplo, podemos quemar las agallas de los peces, y esto va a repercutir en su salud. No van a poder respirar bien, van a empezar a agarrar parásitos por la baja defensa que tienen y van a ir muriendo. Ese es el proceso de muerte de un pez por no tener cuidado, por ejemplo, en el pH. Bueno, este fue el video explicando un poco del pH. Espero que te haya despejado algunas dudas. Y si no te despejó todas las dudas, te dejo mi número de teléfono, mi WhatsApp, para que me escribas si tenés alguna duda más. Te invito a que puedas compartir este video con algún conocido que tengas que se está iniciando con acuarios, o algún conocido que tenés que tenga guppies con tetras o cíclidos con goldfish, o alguna incompatibilidad de pH, para que sepa que está haciendo mal y que tienen que cuidar de esos peces. Te invito también que te suscribas, que le des me gusta, que aprietes la campanita para que tu celular te avise en el próximo video que subo. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.